¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes. Hoy hubo novedades también en la política, pero hay, insistamos, muchas novedades en la economía. Ahí está pasando mucho que tiene que ver con tu bolsillo, con el nuestro, de aquí a futuro. Ya algunas consultoras, mañana termina agosto, un mes larguísimo, están diciendo que la inflación de agosto va a estar por encima de los 6 puntos. O sea, 6 puntos es el piso, altísima. Claro, venimos de una inflación de 7,5. ¿Qué pasará en septiembre? Cuando aumente la luz, el gas, el agua, los colegios privados, las prepagas, todas las tarifas reguladas, más el arrastre inflacionario de los alimentos. Septiembre puede ser incluso superior a agosto nuevamente. O sea, realmente el tema de la inflación está golpeando y muy duro en todos nosotros. Pero parece ser que en el gobierno no se enteraron. Y parece ser que la oposición tampoco, o por ahora están en otra, ¿no? Vamos a la oposición primero. Hoy hubo una reunión del PRO en Costanera para achicar diferencias, para tratar de bajar los decibeles de la pelea que tenían el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la presidenta del PRO Patricia Bullrich, que había criticado el accionar, según la mirada de Patricia Bullrich, bastante a medias, del sábado pasado, ahí en Juncal, Uruguay, en la casa de Cristina Kirchner, retirando a la policía para que se haga el acto, descuidando a los vecinos. En la reunión, Horacio Rodríguez Larreta defendió su gestión, explicó los pormenores. Mauricio Macri, el expresidente, ofició de mediador, decidieron matar el tema y les pidieron a los dos que no hablaran más del tema en público. Y que si alguien iba a hablar de cómo fue la reunión y cómo se seguían con respecto a la ciudad y los acuerdos dentro del PRO, la vocera iba a ser la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Bueno, apenas terminó la reunión, Patricia Bullrich emitió un tuit en su cuenta de Twitter donde habló de la solidaridad con los policías, nombró a los policías heridos. Digamos, no habló contra Horacio Rodríguez Larreta, pero marcó una diferencia inclusive de su cuenta de Twitter. Pero en la oposición, a raíz de todo este lío, se armaron distintas miradas, hubo pase de facturas, incluso del radicalismo miraron con desconfianza algunas decisiones que se tomaron en el gobierno de la ciudad, todo por lo que pasó el sábado en Juncal, Uruguay. Y en el gobierno, ¿qué decir? Es el gobierno, ¿no? Para el presidente totalmente desautorizado, parece un presidente eventero que solamente asiste a eventos y tiene muy poco poder en cuanto a las decisiones que se toma el país. Y la vicepresidenta con agenda propia y ocupando todo el espacio político del oficialismo con su agenda judicial. Con el tema de la persecución, con el tema de que es víctima de un lawfare y todo el discurso que ya sabemos que tiene Cristina Kirchner y que ha logrado encolumnar a todo el peronismo detrás suyo. Con algunas cuestiones que hay que empezar a mirarlas y señalarlas porque son peligrosas. Hoy hubo una reunión con los presidentes de los bloques, una reunión de todo el Frente de Todos en el Congreso, en el cual, por ejemplo, Cristina pidió que dejara los celulares afuera, no confiaba mucho que se grabara o que alguien utilizara el celular o transmitiera algo de lo que se podía decir en esa reunión, pero dijeron después, y hay que ver si lo hacen, que tanto la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, como la vicepresidenta del Senado, le van a dar apoyo institucional a Cristina Kirchner en las causas judiciales. Se olvidará a lo mejor Cecilia Moró y la vicepresidenta del Senado que es el Parlamento uno de los poderes independientes de la República. No puede interferir en las decisiones de la justicia. Lo mismo que debería hacer el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede interferir en la marcha de la justicia. Son poderes independientes. No les gusta, pero así funciona un sistema republicano y democrático. Ya Alberto Fernández se ha intrometido y bastante en el accionar de la justicia. Lo hace el ministro de Justicia. Hay marchas para pedir la renuncia a la Corte Suprema de Justicia, en la cual participa el viceministro de Justicia de la Nación. ¿Qué pasaría si los jueces salen a marchar para pedir la renuncia a Alberto Fernández? Uno diría, son golpistas. Bueno, pasa lo mismo cuando el Ejecutivo se mete contra la justicia. Bueno, lo único que le importa a Cristina, y parece que lo único que le importa en este momento al gobierno del Frente de Todos, es la agenda judicial de Cristina. Tratar de que Cristina salga impune, indemne de todas las causas de corrupción, sobre todo esta que la tiene muy preocupada, que es la causa vialidad. Mientras tanto, el gobierno, el hombre fuerte del gobierno sigue siendo Sergio Massa y está llevando adelante un ajuste monumental. De esto vamos a hablar con Ricardo Delgado, economista, en un ratito. Un ajuste fenomenal para cumplir con ciertas metas.
Pero un ajuste en un momento donde la Argentina, mientras la política se está dedicando a esto que te estoy contando, vale recordar que en la Argentina hay más de un 40% de los pobres. En el conurbano, 6 de cada 10 argentinos son pobres. En todo el país, más de la mitad de los chicos son pobres. En la Argentina la educación perdió calidad educativa desde los últimos 15, 20 años para acá, de una manera asombrosa. Miren las pruebas que hacía, no si quieren saquen las PISA, porque las PISA molestan porque son pruebas que organiza la OCDE. Miren las pruebas de LIECH, el Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad Educativa, que es de la UNESCO para Latinoamérica. Argentina en el 2000 encabezaba los rendimientos académicos y está séptimo, octavo en esas pruebas. Las mismas pruebas de evaluación Aprender que se toman en Argentina dan mal y después de la pandemia dan mucho peor. El sistema de salud público también quedó muy deteriorado después de la pandemia y para colmo, los aumentos que hubo en la prepaga de un 90% en un año va a lograr, y esto también va a pasar con el sistema de educación privado, va a lograr que muchas familias ya no puedan pagar la cuota tanto de la prepaga como de la escuela privada y va a haber un traspaso de matrícula hacia la escuela pública y de pacientes hacia el sector público. Hay que prepararlos bien, hay que darle más recursos, hay que prepararlos para que puedan recibir tanto el sistema de educación pública como el sistema de salud público a quienes vienen del sector privado a atenderse allí, porque van a ser más y la demanda va a ser mayor. Sin embargo, hasta ahora Massa lo que ha hecho es recortar, le sacó 50.000 millones de pesos a educación, le sacó miles de millones de pesos a salud, y además tuvo un gesto bastante poco sensible, yo diría el ajuste más inhumano del que estamos viviendo y que en las últimas horas se ha transformado en un problema nacional producto de una marcha con carpa incluida, protesta acampe, ayer, hoy y mañana, que tiene que ver con el sector de los discapacitados, familias que tienen hijos o adultos que tienen algún problema de discapacidad, algún problema de capacidad diferente y necesitan de la asistencia de terapeutas que van desde kinesiólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Hay muchos pacientes electrodependientes. Muchísima gente está necesitando de la asistencia de profesionales de la salud que no los están atendiendo porque el gobierno recortó 10.000 millones de pesos que debería manejar la Superintendencia de Salud para distribuir, para que esta gente, estos profesionales puedan cobrar, que en general históricamente cobraban a los 90 días, ahora llevan 180 días sin cobrar y les recortaron el presupuesto para que no puedan cobrar más. Es decir, dejaron a mucha gente que necesita del sector del sector de salud para discapacitados a la buena de Dios. Pero miren lo que pasa, porque esto es peor aún. El Ministerio de Economía hoy informó lo siguiente. Dice, ante versiones respecto a que decisiones de este ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas. Esto no es así. El Ministerio de Economía no le traspasó los fondos al Ministerio de Salud. Lo que hace Economía, lo que hace Massa, es culpar al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud, de haber hecho una subejecución presupuestaria, de tener una mala gestión. Los está acusando de ineficientes. ¿Habrá algo de ineficiencia en el Ministerio de Salud? Bueno, después de ver la gestión de Carla Bisotti durante la pandemia, seguro que hay mucha ineficiencia. Pero en esta hay un recorte grande, 10.000 millones de pesos, que ha hecho el Ministerio de Economía, y esto es una bala que no puede esquivar el ministro de Sergio Massa, no puede mirar para otro lado y no puede desatender, porque estamos hablando de un aspecto humano muy sensible. Yo tuve la posibilidad de hablar con una mamá que organizó este acampe, que tiene su hijo que es electrodependiente. Solo el cuadro de esa mamá, si lo escuchaste, sensibiliza muchísimo. Chico que no se puede parar solo, que necesita de la asistencia que hoy no tiene de profesionales de la salud porque no cobran y dejaron de atender a sus pacientes, producto de este recorte que ha hecho el Ministerio de Economía. Y también producto de la subejecución presupuestaria que ha hecho el Ministerio de Salud por mala gestión. Entonces, tenés dos problemas de mala gestión y de recorte presupuestario que afecta a un sector muy sensible. Lo demás todo duele. Que se paralice la obra pública, que le quiten fondos a Conectar Igualdad en Educación, que le quiten fondos a otras áreas de salud, todo duele, pero atención con este porque es el recorte más sensible y más inhumano, si se quiere, de todo lo que se está haciendo. Por eso digo que la política argentina
en lugar de estar girando alrededor de las causas judiciales de la vicepresidenta, que tiene los mejores abogados del país para defender, si tiene la posibilidad de hacerlo, de estar debatiendo alrededor de quién manda en la esquina de Juncal y Uruguay, si el gobierno de la ciudad o la cámpora, ¿por qué no se dedican a resolver los problemas graves que tiene la sociedad y que sí nos afectan a todos? De los 50 millones de habitantes, hay una porción muy grande que está padeciendo estos recortes de discapacidad y, por supuesto, en líneas generales, la inflación nos está comiendo el poder adquisitivo a todos y nos está alejando de servicios que en muchos casos los sectores medios obtenían en el mercado privado y que ahora ya no lo pueden sostener. La situación socioeconómica en la Argentina es demasiado delicada, demasiado grave para que una pelea por una esquina o los problemas judiciales de una funcionaria retengan toda la atención de la política argentina. En algún momento deberían ocuparse de la gente. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la Ciudad. Y a usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia. No siga con sus declaraciones echando más nafta al fuego. Es exactamente lo contrario de lo que la Argentina necesita. Necesitamos vivir unidos, vivir en paz. La prioridad está en temas que ustedes no solo no resolvieron, sino que además se agravaron. Cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires toma previas consultas, como fue en este caso, previas consultas a todos nosotros respecto al apoyo que necesita, debe de mantener la posición tomada. En caso contrario, lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es simplemente no preguntar. Nosotros no queremos dejar esto librado al azar, entonces resolvimos lo que correspondía, que era ampliar esa custodia que tenía hasta este momento para que controle el domicilio de la vicepresidenta. El que resuelve es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es quien tiene que gobernar la Ciudad de Buenos Aires junto con el ministro y con su equipo. Después cada uno puede dar una opinión sobre qué le puede parecer o no. Las competencias son claras, la Policía Federal tiene como responsabilidad la custodia de la vicepresidenta y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad para los vecinos, que las manifestaciones no vayan en desmedro de la convivencia en el barrio y va a seguir haciendo todo lo que tenga que hacer para que eso suceda. Bueno, como decíamos en el comentario editorial, la política está con el problema de la esquina, el barrio, quién ocupa un lugar o quién ocupa otro, pero pasan otras cosas en el país que tienen que ver con tu bolsillo, con el de todos nosotros y que nos afectan nuestra calidad de vida. De esto va a hablar Leandro Dario y un ratito con un invitado muy especial. Sí, Daniel, vos sabés que a partir del domingo empezaron a haber muchos rumores a partir de un artículo periodístico de Horacio Berbisky sobre un eventual plan del ministro Sergio Massa y su viceministro Rubinstein de una eventual devaluación a partir del jueves 1 de septiembre, de una devaluación del tipo de cambio oficial, que sería un 50% de devaluación, ubicándose cerca de 200 pesos el tipo de cambio oficial. Bueno, esto fue rápidamente desmentido por Rubinstein. Dijo, no al menos este jueves va a haber una devaluación. No ahora, claro. A mí me contaban cerca de Rubinstein que está preparando el plan económico de cara a 2023, que hasta que no termine de diagramarlo no va a salir a hablar con los medios públicamente. Pero bueno, esta discusión que... Pero tengo una cuestión. Sí. Si tiene un plan económico para el 2023 y estamos a 15 días de que tenga que presentar el presupuesto el Poder Ejecutivo en el Congreso, algún tipo de relación debe tener un plan económico con el presupuesto. Obviamente, claro. A mí me dijeron durante 2 semanas no va a salir a hablar hasta que termine de diagramar este plan económico, que está muy vinculado, como vos decís, al presupuesto 2023. Claro. Pero a partir de que este tema se instaló en la agenda, es muy interesante ver qué pasaría con los precios de los bienes y de los servicios que consumimos día a día. Y hay un informe muy interesante de la consultora analítica, la consultora económica presidida por Ricardo Delgado, que justamente cuenta que el 60% de los precios de la economía argentina ajustan por el tipo de cambio oficial, mientras que el otro, el 40% restante, ajusta por el tipo de cambio paralelo, que son los dólares financieros. Y está dividido por sectores, y eso es lo que te queremos mostrar en esta placa, que estos son los productos y servicios que ajustan al tipo de cambio paralelo, al contado con liquidación. Sí. El que tenés más arriba, que es el que ajusta en más medida, el que sigue más al tipo de cambio paralelo, son prendas de vestir y calzado. Y esto te vas a dar cuenta, Daniel, que siempre cuando hablamos de nuevo informe del índice sobre inflación, uno de los rubros que más aumenta es justamente textiles, claro, ¿no? Que sigue el tipo de cambio contado con liquidación. Luego tenés el transporte,
luego le sigue la educación, finalmente recreación y cultura, restaurantes y hoteles, que también están aumentando fuertemente, y otros bienes y servicios no regulados. Vamos Sí, a que ver. además hoy sobre todo el sector turismo de hoteles se quejaron mucho porque le pusieron un tope a los precios que pueden tener para el previaje. Para Y en previaje. algunas ciudades esos topes quedaron lejos de los precios que ellos manejan hoy y posiblemente no se quieran adherir al programa de previaje. O sea, Sí, pero vos fíjate va que a estar difícil eso. en ese sector, en restaurantes y hoteles, lo que está pasando es que a partir de mediados del año pasado, 2021, cuando fue la reapertura luego de la segunda ola, bueno, empezaron a aumentar el nivel de actividad, de ocupación y a subir los precios, ¿no? Claro. Vamos a los productos y a los bienes y servicios que ajustan al tipo de cambio oficial, que hoy está en 145 pesos. En mayor medida, bebidas alcohólicas ajustan al tipo de cambio oficial, luego vivienda y servicios, equipamientos para el hogar, alimentos y bebidas, que es el rubro más sensible para los sectores populares, salud y finalmente comunicaciones. ¿Por qué te traigo esto? Porque el 60% de los precios de la economía están acá. Es esto que estás viendo. Si vos te fijas, alimentos y bebidas es el más grande, el círculo más grande, porque representa un 27% de la economía. Entonces, este 60% de precios está siguiendo el tipo de cambio oficial. ¿Qué pasa si hay una devaluación o si aumentan las expectativas de que haya una devaluación? Es un golpe en los precios terrible. En estos precios, puntualmente. Claro. Estos precios podrían aumentar ante expectativas de devaluación. ¿Y por qué te estoy remarcando esto? No solo por las versiones del domingo sobre un supuesto plan de Massa y Rubinstein para hacer una devaluación, sino porque de cara al año que viene tenemos un escenario por lo menos complejo, que es, ante la inminencia de las elecciones y ante la posibilidad que la oposición gane, si se repite el escenario de 2015, cuando ganó la oposición y el mercado esperaba una devaluación, podrías tener un adelantamiento de la suba de estos precios esperando esa devaluación. Entonces, todos estos rumores que están girando vinculados a una corrección del tipo de cambio oficial te pegan de lleno en estos precios. En estos precios de estos productos que consumimos, de estos bienes y servicios que consumimos día a día, y que le echan más leña al fuego una inflación que se espera que en agosto sea entre el 6 y el 7% mensual. Bueno, muy bien. De esto vamos a hablar justamente con el economista que preside la consultora que hizo este trabajo. Nos vamos sentando, Leandro, y lo presentamos. Dale. A ver, placa para presentar a nuestro invitado. Se trata de Ricardo Delgado, economista, presidente de la consultora Analítica. Es un apasionado del Racing Club, músico y compositor. Lo trajimos para que guitarree un ratito acá. Hablando de economía. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas ¿Bien? noches. Un placer, gracias. Bueno, esto que presentaba Leandro es tal cual. Si hay evaluación de lo oficial, se viene un golpe al bolsillo muy fuerte. Totalmente. Y lo que muy bien sintetizaba Leandro es el hecho de que las expectativas de devaluación que las podemos medir por la brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar oficial y los dólares financieros, el contado con liqui, el MEP, y el Blue, en algún caso, te indican cuál es el pulso que tiene no solamente el mundo financiero, los inversores, sino también los que forman precios todos los días en la economía. Y para tenerlo en claro, todos de alguna manera, comercios, pymes, empresas grandes, sectores competitivos, sectores no competitivos, monopolios, todos formamos precios todos los días en la economía. Nosotros como consultora. Claro. Entonces digo, y cuando tenemos esto, este es un dato importante, ¿no? La brecha cambiaria, entre otros tantos efectos negativos que tiene en una economía, es justamente esa, la imposibilidad de que la tasa de inflación se empiece a desacelerar de manera consistente y creíble. Con niveles de brecha del 20-30% es más fácil. Niveles del 100%, ni que hablar la que tuvimos hace 45 días atrás, con el estallido de la crisis que llegamos a 160% de brecha, te diría prácticamente imposible que la tasa de inflación pueda disminuir más allá de algún dato puntual mensual específico. Pero ¿sabes qué? Perdóname, Leandro, ya te dijo, pero sentado donde vos estás hace 2 meses, Gabriel Rubinstein, un poco menos, no hace 2 meses todavía, nos dijo que entre la devaluación y desdoblar el tipo de cambio, él se inclinaba más por desdoblar el tipo de cambio, ¿no? Nos dijo, dijo así, que si él dependiera de él, en ese momento ni pensaba en ser viceministro de Economía, propondría un desdoblamiento del tipo de cambio. Ahora está en el lugar el hombre.
que donde pueda hacerlo. Digamos, con todo respeto, digamos, Rubinstein es un profesional competente que conoce su materia. Me parece que los ensayos o los experimentos cambiarios son muy peligrosos hacerlos de manera aislada. No resuelven estructuralmente absolutamente ninguno de los problemas que tiene una economía que presenta un claro exceso de demanda de dólares. Hay muchos sectores que necesitan dólares por diferentes razones y no los están consiguiendo. Y con esta brecha, entre otros de los muy malos incentivos que genera, es aquellos que justamente necesitan dólares, quieren sacarle la mayor cantidad de dólares al central porque son dólares baratos comparados con los dólares financieros. Entonces digo, a mí me parece que cualquier modificación que se haya que plantear en la regla cambiaria, en el tipo de cambio, tiene que estar dentro de un programa, dentro de una lógica y una consistencia que hoy, de alguna manera, por lo menos en los primeros pasos, empieza a verse al menos, pero todavía falta la integralidad y sobre todo pensar de qué manera se va a recomponer la caja en dólares de la Argentina, que son las reservas del Banco Central. Hablamos recién de expectativas de devaluación y cómo eso puede influir en el 60% de los precios de la economía que todavía están al tipo de cambio oficial o que siguen el tipo de cambio oficial. ¿Cómo te juega también la incertidumbre? Porque en la economía argentina no sabemos cuánto valen las cosas y un empresario, por ejemplo, que produce medias y vende medias, tampoco sabe cuál va a ser el escenario mañana, claro. No te digo el viernes. ¿Cómo juega la incertidumbre en este proceso de suba de precios? Juega muchísimo, definitivamente. Cuando vos no tenés certidumbre acerca de si, supongamos, producís un determinado bien y necesitas un insumo importado y no sabés si lo vas a poder conseguir porque no están los dólares necesarios para que vos con tus pesos vayas al central, le compres los dólares y le pagues a tu proveedor de ese insumo en el exterior. Bueno, todo eso amplificado en la macro tiene efectos de precio sobre los precios básicamente porque vos vas a tratar de comprar a como sea ese insumo. Eso implica al precio que sea que lo vas a trasladar finalmente al precio final de tu producto. Por eso insisto, la falta de dólares también es inflacionaria. En definitiva, termina afectando las estructuras de costos de toda la economía. Por eso digo, niveles de brecha del 100% como el que tenemos hoy, más o menos, son absolutamente contraproducentes para poder normalizar. Sí, ciertamente en este mes de gestión ya formalizada de Sergio Massa, nos hemos alejado algo del abismo al que llegamos a estar a centímetros de caernos. Esto es cierto, pero digamos, me parece que nada todavía está ganado. El proceso de ajuste fiscal se inicia con los problemas. De estos va a haber muchos. Todo ajuste tiene un problema, lo que pasa es que... Muchísimos. Digo, a ver, yo lo puedo decir, digamos, necesitan recortar y recortaron en áreas sensibles y la política no recortó un peso, digamos. Total. Cuidan el auto con chofer del burócrata, pero le quitan el fonoaudiólogo a un chico discapacitado. Entonces realmente te molesta eso, o sea, la decisión política, ¿no? Exacto, sí, digamos, nunca es simpático hacer un ajuste, digamos. Esto es así, sobre todo en una sociedad y en una economía... Tienen otros lugares donde recortar, ¿eh? Yo lo que critico es eso, uno entiende el déficit que tenés que recortar y lo podés explicar. Pero cuando señalás dónde lo hacen, teniendo otros lugares, digo, menos sensibles... El problema, Daniel, es que este gobierno se quedó sin capacidad de vender, aunque sea una expectativa de cambio real y concreto que haga que la gente acepte con mayor voluntad un ajuste que es inexorable, previendo un futuro mejor. Como hoy ese futuro mejor no se ve, porque el gobierno no tiene capacidad de vender, porque no tiene tiempo, porque no tiene espacio, porque equivocó mucho las decisiones económicas y políticas también en sus casi ya 3 años de gestión, o 2 años y medio largos de gestión, me parece que es difícil. Ahora, también es cierto que el camino inverso, no hacer ese ajuste, implicaba lo que vimos antes de la llegada de Massa, que fue una corrida violenta, sobre todo de los inversores en pesos, que implicaba una devaluación inexorable, una aceleración inflacionaria, que implicaba al final del camino también un ajuste muy, muy violento en los ingresos. ¿Te parece que en cierta forma lo que decías recién de no vender un camino para el futuro, un horizonte económico, político y social,
ese gran déficit de la clase política hoy en día? Porque la escuchás a Cristina Kirchner y habla de los 12 años de los gobiernos kirchneristas. Sí, sí. Lo escuchás a Macri y reivindica algunas cuestiones de su gestión, pero no se está hablando del futuro. Exactamente. Yo coincido. Creo que gran parte de la incertidumbre que se expresa en la brecha, en las decisiones de precios, en los problemas de formar precios en esta economía, tiene que ver con que la clase política no está vendiendo futuro. Cuando digo vender futuro no estoy diciendo vender espejitos de colores, al contrario, decirles a la gente, y la verdad, yo soy convencido que la Argentina tiene un enorme potencial productivo. Argentina produce las commodities que el mundo demanda, no solamente agroindustria, sino también minería, sino también, por supuesto, todo lo que es... 50 años que escuchamos Claro, eso, Ricardo, claro. y no salimos. Digo, hay un problema, debe haber Hay un problema en de otro cómo, lado, ¿no? del cómo. Yo creo que Argentina tiene un problema de cómo hacer las cosas. Me parece que la clase dirigente, y en esto obviamente es la política, pero también la clase empresaria, digamos, la clase sindical, los movimientos sociales, todos tenemos un problema de no poder sentarnos en una mesa a acordar algunas cuestiones básicas. Y yo creo que, por las razones que sean, porque siempre llega un precio internacional que nos financia una política, entonces al otro no lo escuchamos porque la caja la tengo y entonces puedo hacer las cosas que quiero hacer sin que me importe lo que piense el otro. Siempre hay algo que nos termina de alguna manera sobre la hora salvando entre comillas, porque definitivamente hoy cuando uno mira en un ciclo largo el deterioro argentino es realmente muy notable, no solamente en el concierto internacional, sino sobre todo en términos de una sociedad que hace 40 o 50 años atrás era mucho más equitativa, brindaba muchas más oportunidades, sobre todo a las clases trabajadoras, y hoy me parece que esto está muy, muy limitado, ¿no? ¿De cuánto crees que va a ser la inflación de agosto? Y se ha hablado de un piso de 6 puntos. Sí. Y ya te sumo, yo sé que falta, pero teniendo en cuenta que en septiembre entran los aumentos de las tarifas reguladas, las prepagas, todos los rebotes que tiene, ¿cómo puede ser el próximo mes que empieza mañana? Bueno, agosto cerramos 6.4, 6.4 en analítica, y estamos proyectando para septiembre, sobre todo teniendo en cuenta que se mantiene la estabilidad financiera, esto es clave, obviamente. Esto implica también que en septiembre va a haber cierta continuidad y una relativa mejora o relativa recomposición de reservas en el Banco Central. Vamos a estar entre el 5,5% y el 6%, todavía obviamente no tenemos el número cerrado, todavía no empezó septiembre, pero esa es la proyección. Pero con esos números que tenemos. Llegamos a los 3 dígitos en diciembre. Vamos a estar cerca de los 3 dígitos, ¿no? Nosotros tenemos 93% para el año. Si este año cerramos en ese número, ¿el año que viene va a ser peor? Bueno, depende un poco de lo que pase con esta dinámica que veíamos al principio, ¿no? Si hay un fenómeno de mayor certidumbre, si los que toman decisiones de precios ven que las brechas se empiezan a cerrar, sobre todo la brecha cambiaria, si hay algún futuro, digamos, próximo, el próximo gobierno, sea cual fuere, que empieza a bajar cartas y a decir, señores, nosotros vamos a ir por ahí y vamos a garantizar tales y determinadas cuestiones, es probable que tengamos una inflación algo más baja. Ahora, hoy en estas condiciones es difícil pensar que la inflación el año que viene sea inferior a esta. ¿Por qué crees que se van a recomponer las reservas en septiembre si no hay ningún indicio del sector agroexportador, Totalmente. de que mejoren las liquidaciones, no podés tomar préstamos? Creo que hay una reserva, lo tengo que explicarte, del FMI, que serían apenas 1.300 millones de dólares. Pero ¿por qué debería...? Bueno, démosle digamos, la derecha al ministro Massa, que fue una de las cosas que dijo en su conferencia de prensa, y la única, inaugural, al momento de asumir, digamos, que iban a venir entre 5 y 7 mil millones de dólares en los próximos 60 días. Bueno, ya pasaron 30. Tenemos los 30 que vienen, que son los de septiembre. Es cierto que está difícil, definitivamente, y esa me parece que es la batalla. O sea, la batalla está allí. Quiero recordar esto. Él dijo, ya tengo acordado con los sectores del campo que van a adelantar liquidaciones para tener una reserva de 5.000, 6.000 millones de dólares. Nosotros hablamos, Leandro es testigo, porque también él investiga, mucho mejor que yo, por cierto, hablamos con dirigentes del campo y ese acuerdo no existía. ¿Es así o no, Leandro? No, aparte, en ese momento no existía. Aparte, lo que veíamos es que cada mes, un mes promedio, había liquidaciones por 3.000 millones de dólares más o menos del campo. Si sumás 2 meses, 6.000 millones más o menos es el número que Massa dijo. Iba a pasar esto, lo que decíamos nosotros iba a pasar.
Pero el acuerdo, porque lo que dijo el ministro, digo esto porque recién hablabas vos de la política no vende futuro. El ministro de Economía, si te arranca contando cosas que no son, no te vende futuro, te vende una mentira. Dijo, hemos acordado que adelantan las exportaciones, la liquidación de las exportaciones, para tener una reserva de esto. Leandro me decía, mira, cuando ves agosto, julio del año pasado, exportaron esto. Ahí está el dinero. No había ni adelanto y no había acuerdo, porque lo que dice la mesa de enlace es que nunca acordaron eso. Las grandes cerealeras nunca acordaron eso con Massa. Massa tiró un baldazo de agua en la conferencia de prensa, pero la pileta estaba llena. Exactamente. A eso te agrego el hecho de estas supuestas negociaciones en marcha con entidades privadas para adelantar a través de este programa de RIPO, digamos, algún financiamiento privado, cosa que tampoco está, y ahí se hablaba de 2.500 millones de dólares, que los organismos internacionales, Banco Mundial, BID, la CAF, adelantaran, algo de eso entró de la CAF, pero todavía tampoco es lo que... A ver, por eso digo, pasó la mitad del tiempo prometido. Yo entiendo. Digo, recuerdo cómo fue la presentación. Yo entendí que el acuerdo ya estaba y que el acuerdo no estaba. Entonces hay que recalculando, ¿no? Como recalculando. Claro. Bueno, y eso es crítico. Y yo agrego algo más. Me parece importante también para darle estabilidad a esta suerte de equilibrio inestable en el que está el mercado financiero hoy, es que va a pasar con los salarios, con la discusión suma fija versus paritarias. Ahí hay otro gran foco de conflicto que las dos, porque Máximo Kirchner dijo, no una cosa a la otra, las dos, suma fija y paritaria. Lo dijo Máximo Kirchner al cerrar el Congreso del PJ el viernes pasado. Sí, yo te diría lo siguiente, miremos un poco, si sirve aprender un poco de la historia. En los últimos 75 años en la Argentina hubo 41 de esos 75 en donde aumentó el salario real. O sea que los salarios le ganaron a la inflación. De esos 41 años en donde se mejoró el ingreso de las familias, en 28 de esos 41, o sea, las 2/3 partes, el 66%, la inflación de esos años fue menor al 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Con 90% de inflación es muy difícil. La historia dice que con 90% de inflación recuperar salarios es una tarea titánica y además, en algunos de esos casos, yo te diría que en casi todos, los años siguientes la inflación fue peor. Porque, ¿qué pasa? Los salarios forman parte de las estructuras de costos de las empresas y nuevamente, si aumentan los salarios, van a aumentar los costos y eso se va a trasladar al final del camino en una nueva ronda de aumento de precios. Entonces, cuidado, yo no digo que los salarios crean inflación per se, pero en este proceso y en esta dinámica compleja de inflación, en donde hay un efecto bola de nieve que se está gestando, este tipo de reapertura masiva de paritarias puede ser muy peligroso. Yo creo que Massa y el gobierno todo lo entiende. No, Massa tiene una idea ¿lo entiende? De ofrecer un bono. Una suma fija. En un momento, bueno, el tema de la suma fija, porque si vos le das una suma fija, la suma fija queda incorporada al salario. No, o sea, algo no remunerativo. Claro, una cosa es un bono, que es por única vez, y otra cosa es una suma fija, no remunerativo, pero que se incorpora al salario, que el patrón la tiene que poner. No es remunerativo, o sea, no paga aportes, pero la tiene que poner. Entonces dijo, ni suma fija ni paritaria, un bono. Massa le propone a la CGT un bono de 30.000 pesos, la CGT dijo, si es bono serían 2 de 35 para cubrir los próximos meses, 70.000 pesos. Eso parece que no cuajó, pero en el medio se retiraron de la discusión porque el kirchnerismo dijo, no, paritaria es libre y suma fija. Sí, bueno, de vuelta. La pregunta es, ¿va a volver, digamos, la política o el cristinismo va a volver a meter la cola en la economía? Ahí te quiero preguntar algo de eso, porque en los próximos 15 días se tiene que presentar el presupuesto 2023. Sí, claro. Y 2023 es un año electoral. Claro. ¿Qué dinámicas políticas crees que va a poder, va a desatar ese presupuesto? Muy buena pregunta. Y me parece que estamos en una situación... Yo creo que, digamos, hay un mes que creo es clave, que es llegar a marzo. Uno si llega a marzo en condiciones de no estallido, en una situación muy frágil como la que estamos actualmente, pero sin una crisis, se habrá logrado una parte importante. A partir de marzo uno puede pensar que algún cierto relajamiento va a haber. Hay que ver qué pasa también con los ajustes tarifarios. Digo,
El impacto pleno de la reducción de subsidios se va a ver en el año electoral, en el año en donde la gente va a tener que votar. Los aumentos de la quita de subsidios es 20% ahora en septiembre, hay un 40% en diciembre y un 40% en marzo, ¿no? Así es. Terminan en marzo. Terminan o sea, vos en marzo, cuando empiece la campaña para las PASO, ya las tarifas le subieron un 100%. Tarifa plena, exactamente. Claro. Entonces ahí tenés un problema. Y el otro tema es el acuerdo con el fondo, el propio acuerdo con el fondo. Máximo Kirchner también dijo, hace un día o 2 días... Lo volví a leer y no lo votaría. Exactamente. Entonces la pregunta, de vuelta, entre los inversores, aquellos que tienen pesos y dicen, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en la Argentina? ¿No seguimos en la Argentina? ¿Nos dolarizamos? ¿Confiamos en Massa y en su política algún tiempo más? Bueno, todas estas cosas se leen. Por eso digo, el modo esperar y ver en el que están los mercados financieros hoy exige que todos los días haya señales que favorezcan que esta estabilidad se sostenga. Y esto es, estos ruidos empiezan a, digamos, generar cierto, de vuelta, run entre aquellos que tienen que tomar decisiones financieras todos los días. Pájaro, déjame hacerle la última, Ricardo, antes de despedirlo, que tiene que ver, vos conocés de la gestión, sabés cómo reaccionan los actores cuando vienen los ajustes. Gran parte de este ajuste también lo van a pagar los gobernadores provinciales. Sí, claro. Van a dejar de recibir fondos federales para obra pública, fondos para partidas presupuestarias, que ellos ya tienen comprometidas. ¿Pensás que, teniendo en cuenta que se viene un año electoral, que van a ser solidarios con el gobierno nacional o no? Bueno, los gobernadores van a intentar, me parece, y ya lo hicieron antes incluso. Ya lo hicieron. La Plata, con Kicillof dijeron con nosotros no. Pero el día anterior al anuncio de los recortes. Sí. A ver, hay 2 grandes partidas que se recortan, transferencias a provincias, muchas de las cuales son obra pública, y la obra pública nacional. La obra pública se hace a través de Nación o a través de transferencias que se le dan a las provincias que hacen obra pública. Claro. De hecho, estos 128.000 millones que se anunciaron de recortes, 97.000 son obras de infraestructura, son obra pública. O sea, de 128, 97, porque el recorte de educación, que son los jardines, son obra pública, digamos, hay un enorme transporte, bueno, lo del Ministerio de Obras Públicas, los 50.000 del Procrear, digo, la casa propia, la publicidad que el gobierno está todavía publicitando. Casa propia no tiene presupuesto para este año. 50.000 millones de pesos, es mucho dinero, es el programa más fuerte, digo. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Los gobernadores me parece que van a pulsear hasta el último minuto. Si no logran, si la política nacional se sostiene en decir el ajuste se tiene que hacer, probablemente lo que hagan es lo que todos sabíamos que iban a hacer, que es adelantar elecciones, separarse del destino, claro, separarse del escenario nacional, y cada uno va a jugar su propio destino en su propio territorio. Con la gran incógnita si dentro de esa jugada política va a estar la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es la gran pregunta. La gran pregunta. Ricardo, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ir a un breve corte. Cuando volvemos analizamos la economía. Cuando volvamos con Juan Negri analizamos la política, analizamos el escenario político que tenemos de acá, por lo menos en la Argentina no se puede proyectar mucho, pero por lo menos de los próximos días. Ya volvemos. Bueno, Leandro, tiene fan, Leandro. Ya la tenemos Alicia, televidente, que dice, qué bien que pregunta el periodista joven. No sé si se refería a mí o creo que es a vos porque vos... Aclaremos que es la madre de Pájaro, ¿no? Pero bueno, tenés tu fan. Querido Lean, después nos contás sobre la muerte de Mikhail Gorbachev, sí. 91 años. Un personaje que marcó una era. Marcó una era, ¿no? El último presidente de la Unión Soviética. Murió hoy, así que después vamos a hablar un poquito de lo que significó Gorbachev para esta era moderna de la política mundial. Pero nos metemos en la política local, ¿no? En la política cotidiana, con un analista, con el siguiente invitado. Se trata de Juan Negri, que es politólogo, director de la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela. Otro fanático de Racing, además, le gusta Pescado Rabioso. Los segundos se lo banco, pero hoy me llenaron el estudio de hincha de Racing. Se lo buscamos a propósito. Me lo hacen a propósito. Sí. Acá. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
No se escucha. A ver, no, ¿Qué, no qué te tal? escuchamos. ¿Qué tal? ¿Me Ahí. escuchan? Sí. Ahí. ¿Qué tal, No te Daniel? escuchamos, cuando ¿Cómo no te andan? escuchamos yo lo entendí, pero como es de Racing era lógico que no se lo No. escuchara, digo, pero bueno, Bueno. ahora ¡Qué Bueno, agresión! luego- Sí. empezamos mal, Empezamos Daniel. bien. Bueno, bienvenido al programa, Juan. Muchas gracias. Arrancamos señalando en el comentario editorial que parece que hay una agenda de la política, ¿no? Que es la agenda de Uruguay y Juncal, la pelea por la calle, las vallas, la situación, la centralidad que tiene todavía Cristina Kirchner por su situación judicial. Y en el medio uno no ve que la política esté abordando los temas que nos preocupan, la economía, la inflación, el empleo, la inseguridad, todo lo que nos afecta cotidianamente. Hay como una disociación de lo que es la política de los problemas de la gente. ¿Vos lo ves así, Juan? Sí, definitivamente, Daniel, lo que vemos es una política que yo diría que antes de toda esta situación, todo lo que fue el 2020-21, las internas del Frente de Todos mostraban una política muy centrada en las intrigas de Palacio, en las peleas internas, en la inexistencia o existencia de diálogo entre el presidente y la vice, y no prestando atención a las demandas de una sociedad enojada, de una sociedad frustrada, de una sociedad que cada vez está más abierta a opciones antisistema como Javier Milei. Y esto es una muestra más de eso, es una muestra más de tal vez la centralidad que tiene la vicepresidenta entre algunos de sus seguidores, pero la incapacidad de proponer soluciones tangibles, ¿no? Pero bueno, la vicepresidenta, incluso el otro día, el martes pasado, no el sábado, el martes, cuando habló esa especie de cadena nacional sobre su situación judicial, recordó los 12 años de gobierno, los 4 de Néstor y los 8 de ella, como los mejores de la Argentina en las últimas décadas, como gobierno, y después dijo, mire lo que pasa ahora. En cambio ahora, dijo varias veces, diciendo que ahora es un desastre. Y se olvida que ella está gobernando ahora, porque es la vicepresidenta, ¿no? Sí, sí, es un problema para ella, para parte de su discurso. Está clarísimo que ella tiene una relación ambigua con este gobierno. Es un gobierno que ella creó, que ella diseñó, pero del que sistemáticamente se ha querido separar, del que sistemáticamente ha boicoteado. O sea, hay pocas veces, pocos ejemplos del trabajo de esmerilamiento que le hicieron al ministro de Economía Guzmán, por ejemplo, de autoboicot interno en relación, por ejemplo, al acuerdo con el fondo. Es realmente una situación muy inédita. Y eso ha sido un poco el juego político de Cristina, ¿no? Es decir, no romper, pero a la vez tratar de independizarse por lo menos de cara a su electorado. Juan, ¿por qué una mala noticia, que vendría a ser el alegato de los fiscales Luciani y Mola y el pedido de condena de Cristina Kirchner, termina ordenando al Frente de Todos, y una buena noticia que podría ser explicarle a la sociedad cómo fue un presunto esquema de corrupción durante ese gobierno, termina perjudicando, dividiendo a Juntos por el Cambio? ¿Por qué eso? Bueno, yo creo que el primer punto tiene que ver con que le da un argumento al gobierno para mostrarse unido, más allá de, yo creo que ciertas diferencias internas que hay al interior del gobierno. Bueno, el peronismo muchas veces muestra signos de lealtad hacia algunos liderazgos. En su momento también ocurrió con Menem, por ejemplo. Y me da la impresión de que en este sentido lo que le permite al gobierno es correr un poco el eje de la situación económica, que es realmente muy preocupante, y mostrar un discurso que al gobierno le sienta bien, que es este discurso del lawfare, del activismo judicial en contra de los gobiernos populares. Y todo eso es un discurso que a la vicepresidenta en particular y al gobierno en general les resulta particularmente cómodo. Entonces eso le ha dado una centralidad a Cristina y le ha dado al gobierno un tema con el cual mostrarse unificado. Y por el otro lado, por el lado de la oposición, me da la impresión de que cada uno hace su juego pensando en 2023. La mayor parte de los miembros de Juntos por el Cambio piensa en la cabeza, tiene una certeza en la cabeza, que es que el 2023 va a ganar alguien de ellos. Entonces, en ese juego, entonces, todos tratan de maximizar su posición. Como están seguros de que van a ganar en 2023, cada uno trata de maximizar su posición. Bullrich tira un poco para la derecha, Rodríguez Larreta está en una situación un poco incómoda porque, por un lado, es el jefe de la policía. Si la represión se sale de cauce, es su responsabilidad, pero por otro lado recibe presiones por parte de los sectores de la derecha, digamos.
Y en ese equilibrio, digo, lo que se ve es la oposición muy descentrada, ¿no? Bueno, volviendo a, ya que tocaste la oposición descentrada, uno ve que hay ruidos dentro del PRO, básicamente, producto de que el PRO tiene un ala dura y un ala que podría estar ligada más a Patricia Bullrich, que exige mayor dureza a la hora de accionar en eventos como el sábado pasado en Recoleta, que tiene un asidero y tiene, por supuesto, apoyo de parte de un sector de la sociedad, y un ala un poquito más dialoguista, un poco más moderada, que uno podría representar al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Pero también componen a Juntos por el Cambio dos fuerzas políticas más. La coalición cívica, que ha respaldado bastante a Horacio Rodríguez Larreta, y después el radicalismo, porque fíjate que en el radicalismo tampoco hay una unidad de criterio respecto a cómo accionar. El caso del juicio político, que un diputado radical se oponga al juicio político, uno podría decir, bueno, es uno, pero es justamente quien aspira a ser candidato a presidente de ese espacio, que es Facundo Manes, cuando todo el bloque salió a apoyar el juicio político a Alberto Fernández. O sea, las internas están a la orden del día en el arco opositor. Las internas están a la orden del día. Mi impresión es que al final del día todo eso se va a ordenar en una PASO en 2023, es decir, se irá viendo a quién le da el piné para tener una candidatura presidencial. Está claro que, por ejemplo, Facundo Manes quiere, pero hay otros que están en esa interna, Gerardo Morales, por ejemplo, que a mí me parece que esa candidatura eventualmente se desinflará. A mí me da la impresión de que con todas las diferencias que hay en Juntos por el Cambio, son un poco más homogéneos de lo que fue el Frente de Todos, ¿no? Que fue particularmente perverso en ese sentido, y me da la impresión de que todo eso se terminará unificando en una PASO en 2023. Yo veo pocos incentivos para romper, me parece que... Pero pensás que hay espacio, te pregunto por Manes, porque muchos dicen Manes siempre distinto, ¿no? La vez pasada cuando los bloques se levantaron del Congreso para todo el tema impositivo, él se quedó. Ahora todo el interbloque vota el juicio político y él vota en contra. Esa idea de promover diálogo, más diálogo, la grieta no ayuda, un poco para tener un discurso distinto al que tiene gran parte de la oposición, que ha sido muy dura con el gobierno. ¿Pensás que hay espacio para que crezca esa idea, esa propuesta de Facundo Manes? Yo creo que sí, yo creo que las elecciones presidenciales se ganan por el centro, más allá de lo que estamos viendo en este momento, que es la centralidad política de alguien como Cristina, e incluso del otro lado, la centralidad política de alguien como Macri. Son candidatos o son figuras políticas, pensémoslo, con una altísima tasa de imagen negativa. Macri y Cristina son líderes muy impopulares hoy en día en Argentina. Pero manejan los núcleos duros de cada espacio. Correcto, digo, pero la elección presidencial, y lo mostró la elección del 2019, ¿no? Es decir, Cristina se tiene que bajar y tiene que ir en segundo lugar, porque ella se da cuenta de que la elección se gana por el medio. Y a mí me parece que esto es algo que va a ser importante, que estamos perdiendo de vista y que va a ser importante en 2023. Las elecciones presidenciales se siguen ganando por el medio, se siguen ganando con el votante medio. Pensemos en el movimiento hacia el centro que hace Macri en 2015, pensemos en el movimiento al centro que hace Cristina también en 2019. Yo creo que esa lógica va a terminar primando en 2023 también. Juan, hay toda una narrativa dentro del Frente de Todos que busca comparar la figura de Cristina con lo que pasó con Lula en Brasil cuando fue condenado en el Lava-Jato, pasó 580 días preso. Yo disiento esa comparación, pienso que no hay herramientas para trazar esos dos paralelismos, pero quería saber cómo ves vos ese intento de, bueno, pegar la figura de Cristina con lo que le pasó a Lula en Brasil. Creo que es un argumento que por supuesto al gobierno le sirve, le resulta útil, se siente cómodo, pero yo también disiento un poco de ese paralelismo. Los cargos contra Lula me da la impresión de que eran un poco más lábiles que en este caso contra Cristina, es decir, había como cierta arbitrariedad, me da la impresión por parte de Sergio Moro y los cargos, el famoso departamento que se le achacaba al expresidente Lula. Y además Lula estaba estaba fuera del gobierno, estaba en el llano. Es difícil, ¿no?, hacer un paralelismo con alguien que actualmente es vicepresidenta. Es decir, me parece que la posición de víctima, por lo menos para decirlo así,
a Lula le calzaba mucho más fácilmente que a alguien que en este momento tiene la segunda magistratura del país, ¿no? Es decir, Lula estaba en el llano, perseguido por un gobierno que le resultaba hostil. Me parece que ese paralelismo no se sostiene tanto. Pero insisto, creo que es un discurso que al gobierno le sirve y que sus militantes, el núcleo duro, también lo cree, ¿no? Es decir, los seguidores de Cristina, los que están en Juncal y Uruguay, también creen fervientemente en ese relato. Juan, ¿no crees? Yo tengo una impresión muy particular de los hechos del sábado pasado y de este encolumnamiento detrás de Cristina Kirchner. A mí me da la impresión que hemos visto un golpe de efecto, pero que empieza y termina en la militancia, en el votante comprometido, el que se moviliza. A mí me da la impresión que no derrama para el resto de la sociedad la situación de Cristina Kirchner. Por eso creo que si el Frente de Todos no le da cuerpo a esta situación de Cristina, no le da un cuerpo político, no le da un cuerpo de gobierno, no le agrega otras acciones, se va a ir diluyendo. Es mi impresión, no sé cómo lo ves vos. Yo creo que agregaría algo a eso, estoy de acuerdo, agregaría algo. Me da la impresión a mí de que el arco político en general, incluso al interior del peronismo, más allá de que hoy hubo una declaración de apoyo, en general me parece que fue bastante tibio, es decir, incluso al interior del partido peronista me parece que tampoco es que hubo una unificación del discurso a favor de Cristina, pero tampoco me parece que hay un apoyo que uno pudiera decir que está enfervorizado. Mucho silencio, ¿no? Muchos gobernadores hicieron silencio. Digamos. Correcto, claro. Correcto. Sí, me parece que más allá de que le permitió al gobierno, digamos, cierta unificación del discurso, como decía yo antes, tampoco es una cosa que sea, insisto, enfervorizada. Y definitivamente los que están en Juncal y Uruguay es una militancia, un núcleo duro que está convencido de la inocencia de Cristina, pero por sobre todo ya está fijo a quién votaba, es decir, no cambia la aguja electoral. Claro. Pues esos sectores ya votaban a Cristina, es indudable. Cristina tiene hoy una muy baja capacidad de adquirir nuevas adhesiones, de moverse hacia el votante medio, es decir, ha perdido la clase media Cristina hace tiempo ya. Y toda esta situación no la cambia para nada, es decir, es mucho ruido, pero poco efecto, porque yo creo que esta militancia es obviamente muy visible, muy ruidosa, pero no mueve la aguja electoral en absoluto. Juan, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes para cuando quieran. Gracias. Bueno, vamos a ir al último corte. Este es muy breve. Cuando volvemos, agenda internacional con una noticia que dio vuelta al mundo, ¿no? La muerte de Mikhail Gorbachev. Lo analizamos con Leandro Dario. Ya volvemos. Bueno, a los 91 años falleció Mikhail Gorbachev, que fue el último presidente, el último líder de la ex Unión Soviética. Así es, Daniel. Estaba internado en un hospital en Moscú, padecía una larga enfermedad, finalmente falleció a los 91 años. Recordemos un poco la figura de Gorbachev porque es una figura trascendental en la historia reciente. Gorbachev, al asumir el poder en los 80, lanza los periodos de apertura política, conocido como Glasnost, y reformas económicas, perestroika, que justamente son los que sientan las bases para lo que sucede después. Por un lado, en primer lugar, en el 89, la caída del muro de Berlín en Alemania, y en el 1991, la desintegración de la Unión Soviética. En esa fecha, 1991, estaba de vacaciones Gorbachev en una dacha con su familia, y empiezan a declarar la independencia de Ucrania, distintos países que formaban parte de la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética, y hay un intento en Moscú de golpe de Estado, liderado por Boris Yeltsin. De esa forma, Gorbachev desde las vacaciones se ve obligado a renunciar a su liderazgo en la Unión Soviética y se termina la Unión Soviética, lo sucede como nación la Federación Rusa.
Gorbachov, un hombre que justamente por esta transición pacífica, recordemos que estaba en Guerra Fría la Unión Soviética con los Estados Unidos, Claro. desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta justamente la desintegración de la Unión Soviética, y se temía justamente la aniquilación nuclear, esto de la guerra nuclear entre las dos superpotencias. Por protagonizar esta transición pacífica, Gorbachov en 1990 es galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Por eso mismo marcó una era, y hoy hubo ya la reacción internacional de todos los La líderes famosa mundiales. perestroika, ¿no? Las puertas abiertas. Perestroika y glasnost. Claro, abrir Exacto. la Unión Soviética al mundo, ¿no? Luego, cuando cae la Unión Soviética y comienza el capitalismo en Rusia, Gorbachov, que ya estaba en el llano, ya no tenía ninguna autoridad política, protagoniza un célebre comercial para McDonald's, Claro. comiendo una hamburguesa. Era todas cuestiones nuevas que se veían en Moscú que antes no se conocían, y justamente Gorbachov fue el hombre que logró destrabar ese conflicto que parecía irreconciliable entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, hoy falleció. Hay un mensaje del presidente Vladimir Putin que dijo que expresó su pesar por la muerte del ex líder soviético y le envió sus condolencias. ¿Putin ya era jefe de la KGB con Gorbachov o lo fue con Yeltsin después? No, lo fue luego Con Yeltsin durante Yeltsin. Rusia. En la época de Gorbachov, Putin estaba destinado en una embajada en Alemania, en Alemania del Este. Pero en el 94, cuando Putin tenía un cargo en San Petersburgo, hay una actividad pública con Gorbachov en la cual se muestra con Gorbachov. Tenían buena relación. También hay reacciones de líderes occidentales. Por ejemplo, Macron dijo: Gorbachov hizo mucho para que haya paz en Europa, y le envió también sus condolencias a la familia. Bueno, nos estamos yendo. En la reunión del Frente de Todos que lideró Cristina Kirchner con los bloques, en realidad con los bloques parlamentarios del Frente de Todos, Cristina dijo que es necesario avanzar sobre la autonomía de los porteños. Atención con esto, que va a ser la polémica del día y el debate político de mañana. Cristina cree que la Constitución del 94 no le garantiza la autonomía a una ciudad que es la capital de todo el país y que debería medirse los alcances que tiene como jurisdicción el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en temas relacionados con seguridad, justicia, economía. Atención con esto, porque va a ser un tema de debate muy profundo y que de alguna manera también compromete al Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, que justo el año que viene tiene elecciones y tiene que ir a contarle a los porteños que la propuesta de ellos es quitarle autonomía frente al gobierno federal. Nos vamos, Mañana nos reencontramos a las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad con otra propuesta de Hoy Nos Toca para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.